Y tenemos una noticia de última hora. 2 trenes han descarrilado en el término municipal de Adamuz, en Córdoba. En uno de ellos, precisamente, viaja nuestro compañero de Radio Nacional, Salvador Jiménez. Salvador, creo que estás al otro lado del teléfono. Me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido. Estás en ese tren, ¿no?, que ha descarrilado en primer lugar. Hola, compañera. Pues sí, iba en ese tren y ya nos están desalojando de ese tren aquí en este apeadero. Y actualmente las imágenes, pues sobre todo esos 2 últimos vagones, uno de ellos está volcado con cristales rotos y salíamos desde Málaga puntuales a las 18:40 con destino Madrid, y yo iba en el primer vagón y hubo un momento en el que pues parecía como una especie de terremoto, ¿no? Y fue que efectivamente se había descarrilado ese tren. Llamaron inmediatamente a toda la tripulación por si había en el tren gente sanitaria que pudiera ayudar. Cogieron esos martillos para romper esas ventanas y al final pues nos han ido desalojando, y aquí estamos con un equipo de bomberos. Hay gente que está subida encima del último vagón que ha volcado completamente, y el otro está casi, siguen sacando gente actualmente aquí en este tren de Irio. El titular para muchos acerca del accidente de Adamuz en Córdoba en el día de ayer, y según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, mejor conocido como la CIAF, señalaba que la vía estaba rota antes del paso del tren a Irio, apuntando a que esa ruptura era la posible principal causa del descarrilamiento y posterior choque con el Albia en Adamuz. Pero es que aún a día de hoy hay muchísimas preguntas. Por ejemplo, un vídeo grabado 24 horas antes del accidente de Adamuz mostraba unas fuertes vibraciones en un AVE Málaga-Madrid. Y es que ese accidente ponía en las primeras horas muchísimos vídeos en redes sociales, en TikTok, Twitter, etc. Esas vibraciones, ese traqueteo en determinados tramos, con especial atención al corredor andaluz. Mientras que la investigación oficial avanzaba para esclarecer las causas, en los últimos días habían cobrado fuerza las advertencias del sindicato de maquinistas y la explicación técnica de un ingeniero de caminos, además de un vídeo viral que había puesto cara y sonido a aquellas quejas del traqueteo. Y es que uno de los elementos que aportaba contexto era la exposición del Sindicato Español de Maquinistas, que en meses anteriores había trasladado su preocupación por un incremento de vibraciones en varios tramos y planteaba medidas de cómo reducir velocidades en puntos concretos por motivos de seguridad y confort. Y tras el accidente, estas advertencias habían vuelto a circular con fuerza, aunque el propio sindicato había pedido prudencia a la hora de vincular directamente esas vibraciones con el siniestro de Adamuz hasta que hubiese conclusiones técnicas. Obviamente es ahora cuando más está encima de este tramo. También es cierto ese vídeo viral en el tramo Málaga-Madrid. En paralelo, las redes sociales aportaban ese elemento que había amplificado el debate. Se trataba de ese vídeo grabado en ese trayecto horas antes del accidente, difundido por una chica llamada María, donde se apreciaba y se escuchaba un temblor constante del vagón, con un sonido repetitivo de traqueteo. En la publicación decía: no es normal viajar así durante prácticamente todo el recorrido, y calificaba esa situación de vergüenza. Aparte de todo esto, hay mucha gente que después de este informe final de la CIAF y las contradicciones que hay con los documentos filtrados del Ministerio de Transportes, básicamente se hablaba de si podría haber supuestamente un sabotaje en este accidente ferroviario de Adamuz y si en realidad no eran causas técnicas. El gobierno es cierto que descartó de forma tajante que este grave accidente en el que fallecieron al menos 45 personas fuera provocado por un sabotaje, pero hay muchas personas que creen que esto pueda llegar a ser cierto. Pero es que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska confirmaba que los carriles del punto donde se inicia el descarrilamiento eran analizados en un laboratorio, al igual que todas las ruedas del convoy y esas muescas de las que se hablaban, pero el ministro había subrayado que nunca se había barajado la posibilidad de sabotaje, que no existía ningún elemento que permitiese sostener esta hipótesis. Pero son muchos los que hablan de que aquí hay algo muy raro, y no la rareza de la cual hablaba el señor Puentes, ¿no?, que decía que todo se iba a saber. Evidentemente nosotros estamos realizando todos los trabajos relativos a la protección y para la determinación de las víctimas.
Me hablabas de sabotaje, nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario, con lo cual tampoco me gustaría que llamáramos la atención a aquello que nunca ha habido ningún elemento que pudiera ni siquiera barajarse de inicio. Y es que cuando se filtraban las primeras imágenes de los peritos yendo a esa zona donde se produce la ruptura de la vía, veíamos algunas muestras de 1, 2, 3, 4 y demás, y había mucha gente diciendo que si estas imágenes del accidente ferroviario de Adamuz eran demasiado inquietantes y resultaban ser una fatiga de material o incluso un sabotaje. Así lo colocaban algunas personas, ¿no?, a la hora de añadir todo esto. Y, por ejemplo, El País, este periódico, decía que la investigación del siniestro apuntaba a fallo en las vías y que daba mínimas opciones al sabotaje. Así, para comentar un poco todas las alertas que había sobre esto, porque para algunos desde el gobierno descartaban este accidente como sabotaje, incluso fallo humano tampoco, y que era inusual, era un tramo recto y ahora mismo pues estaban todas las opciones puestas en que la vía tuviese un problema. Ahora, claro, dicen que la vía estaba rota, supuestamente por varios trenes que habían pasado minutos antes de que pasase este tren que luego descarrila. Y luego también es cierto que había varias personas desde Polonia que estaban recordando que hubo un accidente en Varsovia, Lublin, esta zona en el centro y la provincia de Kiev a la derecha. Básicamente era un tren que iba por estas zonas y que hubo un accidente hace unos años atrás. Y estaban diciendo a algunas personas que el desastre ferroviario español estaba rodeado de muchas dudas, que nadie sabía lo que había ocurrido, pero que la falta de ese tramo de raíl le recordaba a los polacos a ese incidente ocurrido hace unos años. Las fotografías que seguramente estaré mostrando por aquí, justo se veía esa ruptura, ¿no?, de la vía después de que hubiese sucedido ese accidente, y luego obviamente la imagen de España, que es la que estábamos comentando a día de hoy. Así que vemos algunos cuantos tweets desde Polonia, que apuntaban a esa posibilidad de un presunto sabotaje en el accidente de Adamuz, aunque evidentemente las fracturas son bastante similares en cuanto a las imágenes que estaban publicando. Tras la semana en la que 42 familias han tenido que encajar el hecho irreversible de la muerte. Son las familias de las 45 víctimas mortales de Adamuz, 45. Una de esas familias, la de Punta Umbría, ha tenido que encajar el fallecimiento de 4 de sus integrantes. Y la familia del maquinista en prácticas, sevillano de origen, fallecido también esta semana en el accidente del Cercanías o Rodalies de Cataluña, ¿no? Esta es una historia que no acaba hasta que un juzgado o un tribunal establezca las causas de los siniestros y la responsabilidad posible de las administraciones. Lo que sí ha terminado, acabó ayer, es el tiempo de angustia que han tenido que pasar las familias antes de recibir los restos mortales de sus fallecidos y poder regresar a casa con ellos para honrarlos y para darles sepultura o para incinerarlos. En 8 días se oficiará la ceremonia de Estado en Huelva. Antes se están oficiando las ceremonias familiares, íntimas la mayoría de ellas, de duelo y de despedida. Hoy sabrán las familias, ellas ya lo saben, que completado el trabajo de los forenses y realizadas las autopsias de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz, la primera conclusión es que todas estas personas murieron en el acto, que no llegaron ni a sufrir, ni a padecer, ni seguramente ni a enterarse de lo que les había sucedido. Digo que la historia no termina hasta no establecer los porqués, hasta no establecer las lecciones que para extraer. De todo accidente se extraen lecciones y muchas de las medidas de seguridad que hoy nos acompañan en los medios de transporte son consecuencia de que hubo un accidente que se consiguió saber por qué se había producido y se consiguieron establecer las medidas necesarias para evitar que se volviera a producir. Y la historia no termina hasta que se establezca si se pudo haber hecho algo o debió haberse hecho algo
que impidiera que la desgracia de Adamuz, por ejemplo, se consumara. En el caso de Cercanías de Cataluña, de Rodalías, no hay duda sobre qué provocó la destrucción de la cabina del maquinista. La causa fue el desmoronamiento de un muro de contención que no debería haber cedido, ¿no? En el caso de Adamuz, aún no hay una causa establecida, pero sí hay una posibilidad innegable, por utilizar la misma expresión que el ministro Puente, una posibilidad innegable que, a la luz de los elementos ya reunidos por los investigadores, prima por encima de todas las otras posibles hipótesis, que tampoco son tantas. Y esa posibilidad innegable que prima como hipótesis por encima de cualquier otra es que el raíl derecho se rompió al paso del Lirio, saltó o se quebró o colapsó un tramo de 40 centímetros de acero, la rueda de un vagón perdió apoyo y el resto del convoy descarriló, invadió la vía contigua, rozó o chocó al Albia y provocó el resto del accidente. Una sacudida como esta, cuando el tren que va circulando por una vía se encuentra con un tramo de carril o de raíl, por pequeño que este sea, 40 centímetros, que no existe, que ha desaparecido ahí un trozo de raíl, una sacudida como esa, al perder pie, digamos, el tren, habría sido sentida en el interior del quinto vagón como un fortísimo golpe en los bajos. Puede ocurrir que la sacudida como tal del tren, al no encontrar el punto de apoyo, una de las ruedas, sea sentido dentro del vagón como un golpe de algo que ha impactado, o puede ocurrir que es que algo, en efecto, el trozo de raíl impactara en los bajos de ese vagón número 5. Es decir, que esta hipótesis es compatible con esta descripción que ayer nos hizo en el programa un pasajero de ese coche de Lirio, el número 5. Nosotros lo primero que notamos es un golpe metálico por debajo brutal. Es un golpe seco por debajo, como si nos diera algo por debajo del tren. Y en ese momento el tren empieza a traquetear primero, como a dar muchos botes y a moverse de un lado a otro. Que se rompa o que se desgaje de un raíl de acero un tramo de ese tamaño tiene poco que ver con los baches que los maquinistas detectan y de los que avisan a Adif en las líneas de alta velocidad. O sea, como ocurre en las carreteras, un bache es un punto de la vía en el que, fruto del desgaste, hay un ligero desnivel que hace que el vehículo vibre. Y lo aconsejable es que ese bache sea reparado y, entre tanto, moderar la velocidad para que el vehículo no bote más de la cuenta, ¿no? Esto es lo que vienen reclamando los maquinistas y esto es lo que Adif está atendiendo ahora con más interés que el que mostraba antes por estas quejas de los maquinistas. Lo que hace Adif para atender esto de los baches, pues es limitar, como hemos visto esta misma semana, la velocidad en los tramos donde existen esos baches y proceder a repararlos de madrugada. Pero lo de Adamuz, que se rompa un trozo del carril, es otra cosa. Eso no es un bache, eso es más bien lo que en la carretera sería un socavón. Otra de las preguntas que nos hacíamos es si había habido otras incidencias en el mismo tramo en el que ocurre el accidente, y Adif había comunicado solo en 2025 al menos 8 incidencias en aquella infraestructura en el entorno de Adamuz relacionadas con la catenaria, el sistema que es de los cables aéreos que suministra energía eléctrica a los trenes. Y el gobierno contestó en septiembre a una pregunta del PP en el Senado explicando que el pasado 5 de junio se habían registrado 2 incidencias técnicas que afectaban a los sistemas de señalización en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. También se había detectado un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el funcionamiento del sistema de señalización, aunque aquella tarjeta afectada fue sustituida por una nueva y se había restablecido la operatividad del sistema. Pero es verdad que en ambos casos los 2 trenes implicados en el accidente de Adamuz, el ETR 1000 de Airio y el Albia S120 de Renfe, eran modelos tecnológicamente avanzados y considerados punteros, aunque con concepciones y usos totalmente distintos. Por lo cual aseguran que los trenes no tuvieron nada que ver, que en realidad el problema era de las vías. El convoy de Airio correspondía al también conocido como Frecciarossa 1000, fabricado por el consorcio Hitachi, actualmente Alstom, que se trataba de un tren con capacidad para hasta 461 pasajeros, velocidad máxima de 400 km por hora,
Y todo esto, el Airio y su accionista mayoritario, la italiana Trenitalia, lo presentaban como uno de los trenes más modernos, rápidos y sostenibles del mercado europeo. Por su parte, el Alvia, de la serie 120 de Renfe, comenzaba a operar ya por el año 2006, estaba concebido como un tren especialmente versátil. La principal característica del sistema de rodadura desplazable, la Brava, según la llaman así, y esto le permitía adaptarse en apenas unos segundos tanto a líneas de alta velocidad como a las de ancho ibérico, un tren que estaba diseñado para conectar tramos de distinta infraestructura sin necesidad de transbordos, combinando velocidad y flexibilidad operativa según sus informes. Asimismo, después de ver todas las características de los trenes y que, siendo tan nuevos, obviamente se preguntaban si había habido otro tipo de incidencias en ese tramo. También el ingeniero de caminos, canales y puertos Jorge Trigueros analizó en un canal en televisión española el funcionamiento de los sistemas de control de los trenes de alta velocidad y, según lo explicado, decía que cuando un convoy superaba la velocidad reglamentaria, el sistema de seguridad no lo permitiría, que en ese caso ambos trenes circulaban por debajo del límite de 250 km por hora, 250, aproximadamente 200 km por hora. Del mismo modo, si las balizas detectaban un obstáculo en la catenaria o en la vía, la máquina se detenía automáticamente. Y sin embargo, en el accidente de Adamuz, la coincidencia casi simultánea de ambos trenes en dirección contraria habría sido un factor clave. Entre el descarrilamiento del Airio y el impacto del Alvia transcurrían apenas 20 segundos, un intervalo insuficiente para que el sistema LZB pudiera ordenar y ejecutar una detención completa del segundo tren. Con tan poca distancia y a 200 km por hora, el enorme peso del convoy que determinaba la distancia de frenado reducía al mínimo el margen de reacción. La soldadura es un trabajo más que se hace en la vía para unir carriles. La experiencia de muchos años y compartida con muchos compañeros que nos hemos dedicado a esto, es que las soldaduras que se parten o que llegan a romper por alguna razón, no necesariamente porque pase un tren por encima, se pueden romper por frío, por variaciones de temperatura, sobre todo cuando hace mucho frío, pues, y de hecho es una cosa bastante, no es que pase todos los días, pero no es una cosa excepcional, el que se rompa una soldadura. Y lo que se hace es soldar esos dos carriles con unas técnicas que hay. Y lo que decía es que en el primer año una estadística un poco cualitativa. En el primer año que no ocurra rotura de soldadura, pues lo normal es que ya no se rompa en muchos años. O sea, si se rompe antes. Se rompe al principio porque o bien tiene algún problema, o, como he oído, hay que revisar datos, ejecución, certificaciones, etcétera, etcétera. Y, si hay algún pequeño problema geométrico de cualquier tipo, algún problema que tenga la soldadura, lo normal es que se rompa antes. Es decir, a mí me encajaría entre comillas, con mi teoría, decir, ha pasado menos de un año desde la renovación y ha fallado en este momento, pues me encaja. Lo que no me encajaría es que fallara a los 3 años sola, ¿no? Sin golpes y sin nada en este sentido. Todo esto incluso cuando los sistemas funcionaban correctamente y detectaban la presencia de un obstáculo en la vía. Pero la inversión de la vía por parte de los vagones traseros del Airio se produjo en las inmediaciones de la estación técnica de Adamuz, que contaba con 2 cambios de agujas, o puntos donde los trenes podían moverse de una vía a otra. Preguntado sobre si este hecho podría influir en el fatal desenlace, Óscar Puente también aseguró en una entrevista, aunque decía que aunque determinar ese extremo era algo que le correspondía a la Comisión de Investigación de Accidentes, sí que parecía que el punto de descarrilamiento era anterior a la zona de cambio, donde se suponía que podía estar el punto más crítico y que por lo tanto parecía que se había producido en una recta sin que hubiese ningún elemento o señalización que pudiese intervenir. Además de una imagen de las labores de investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil, que mostraban así un trozo de raíl desprendido de las vías de alta velocidad en la zona en la cual se produce la catástrofe, y este también podía haber sido el desencadenante del siniestro, aunque también su consecuencia.
Básicamente, Puente aseguraba que había que tener en cuenta que el tren había destrozado una parte muy importante de la infraestructura y en un primer punto de ruptura de la vía, a partir de la cual se consideraba que se había producido el descarrilamiento, pero la ruptura de la misma era un indicio más. Había que determinar si la causa o la consecuencia del descarrilamiento era ese. Que no pareciese que el carril estuviese roto en ese momento cuando pasan 5 de 8 vagones. La otra posibilidad es que el tren descarrila y rompe la vía. Lo que pasa es que, como os digo, y como hemos empezado este vídeo, en las últimas horas hemos visto como ese informe de la CIA decía todo lo contrario a lo que aseguraba el señor Puente. Entonces estamos hablando de que este señor está diciendo cosas que luego otros expertos técnicos están desmintiendo. Por lo tanto, estamos comentando cosas que dice este señor en entrevistas y luego se desmiente por parte de los informes oficiales. Es tremendo, pero esto está ocurriendo a día de hoy en España acerca de la investigación de este accidente ferroviario, uno de los accidentes peores, iguales que, bueno, prácticamente al de Santiago de Compostela, que fue una fatalidad. De hecho, vimos hace poco la noticia de que el maquinista sí que habían ratificado como culpable al maquinista de ese tren que había chocado, como todos nos acordamos, en Angrois, ¿no? Pero que absolvieron al exdirector de seguridad de Adif por ese accidente y solo ratificaron ese culpable, ¿no? Que era el maquinista. Es muy llamativo porque todo esto se sucede en la provincia de A Coruña justo en este momento, ¿no? Cuando estamos viendo estos problemas, ¿no? En las infraestructuras de los trenes de toda España, y este accidente en Adamuz, que es terrible. Básicamente, el considerado el autor, que es Francisco José Garzón, tenía unos 79 delitos de homicidio, 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. Y esto es lo que dijo la Audiencia Provincial de Coruña, ¿no? De A Coruña, que confirmó la pena de 2 años, 6 meses de cárcel al maquinista del Albia que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, hace más de 13 años cuando estamos ahora mismo comentando esto. Pero por el contrario, y esto es una noticia que ha fastidiado a muchos, absolvieron al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortavitarte, que había sido condenado por los mismos delitos. Asimismo lo vimos, la audiencia dijo esta resolución, subrayó que el conductor ignoró de forma reiterada las señales visuales y acústicas, no activó el sistema de frenado, hasta que ya había visto esa curva, había cesado la llamada y circuló a unos 200 km por hora en un tramo limitado a 80. Esto sería como si mientras un camión está circulando por la autovía, de repente un socavón se traga una parte del asfalto mientras el camión está pasando. O sea, de golpe no hay raíl bajo la rueda. A 200 por hora. Y con otro tren viniendo por la vía contigua y en sentido contrario. Algo como esto, en efecto, es tan inusual, tan anómalo y tan grave, y las consecuencias y la gravedad están a la vista, que obliga, en el caso de confirmarse, y probablemente se confirmará, obliga a afinar todavía más la investigación, para establecer no ya la causa del descarrilamiento, que sería esta, sino la causa de que ese carril de acero haya visto como un trozo de él se rompía. Ahí la hipótesis, o las hipótesis, son un defecto de fabricación, un defecto de la soldadura, es decir, de la colocación de esa parte del carril. Digamos, fatiga de materiales, sí, pero fatiga de materiales fruto de una fabricación o de una colocación defectuosa, porque hablamos de un carril que fue colocado el pasado mes de mayo, como confirmó aquí el ministro esta semana. Por tanto, no es la antigüedad del material, sino el hecho de que el material presentara algún defecto de origen, una fisura, dicen los técnicos, que con el paso del tiempo y del uso y del paso de los trenes por encima se ha ido agrandando o agravando hasta reventar el carril. Digo que es comprensible por todo ello el vértigo que este escenario genera para los técnicos de Adif, porque obligaría a preguntarse si ese mismo defecto puede existir en otros puntos de la vía ferroviaria de alta velocidad en España, y cuál es el instrumento para detectarlo a tiempo, visto que en Adamuz las revisiones y los test de seguridad que se hacen habitualmente no han alcanzado a detectarlo a tiempo.
O sea, ¿cómo saber que un trozo de vía puede saltar de sus soldaduras si los sistemas de revisión que hasta ahora se han utilizado no permitieron saberlo en Adamuz? El vértigo va mucho más allá, por tanto, de la responsabilidad política que habría de pagar quien ha gestionado la renovación de ese tramo de la vía, que es el gobierno de España. Reconstruir el accidente y reconstruir la reacción de Adif una vez que tuvo noticia del accidente. ¿Cómo y cuándo se alerta a los servicios de emergencia para que acudan? La llamada del maquinista de Lirio a la estación de Atocha activó el envío de ayuda a ese primer tren. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale. El maquinista alertó, pidió el envío de los servicios de emergencia. Había también llamadas de los viajeros al 112. Lo que sigue sin aclarar Adif es en qué momento el centro de control en Atocha detectó que el Albia también había resultado siniestrado y en qué momento se alertó a los servicios de emergencia para que acudieran a socorrer a los pasajeros del Albia. Y en este punto el gobierno tiene un serio problema, porque en su propia cronología de los hechos, que difundió ayer el Palacio de la Moncloa, se dice que el descarrilamiento de Lirio se confirmó a las 8 menos 10 minutos de la tarde, pero que el Albia fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil a las 8:15. Esa patrulla son los guardias civiles de Adamuz, que son los que primero llegaron hasta el Lirio, y que solo descubrieron que había un segundo tren siniestrado cuando un pasajero del Albia, caminando por las vías, llegó hasta donde ellos estaban ya atendiendo a los heridos, los de Lirio, y les preguntó por qué no iban las ambulancias a donde estaba el tren accidentado. Lo que nos cuentan después es que esa persona lo que dice es: yo veía las luces de los servicios de emergencia a lo lejos y pensaba, pero ¿por qué no vienen? Y entonces decidió andar hacia las luces, porque ellos tampoco sabían que había otro tren. O sea, yo creo que ellos tampoco fueron conscientes de que chocaban contra el nuestro. Este viajero de Lirio con el que hablábamos ayer, le pareció que transcurrió más de una hora hasta que se supo que había otro tren descarrilado. Bueno, el registro horario del 061, que ha analizado también el gobierno andaluz, el registro horario refleja que el primer equipo médico llega a Lirio a las 8 de la tarde, o sea, 15 minutos después de que se haya producido el accidente, y el primer equipo médico que llega hasta el Albia lo hace a las 8:30. Esto lo contó ayer el director del 061 en la Brújula de Andalucía. El primer recurso, el primero, que fue el SWAP de Adamuz, llegó a 15 minutos más tarde, seguido del Carpio, seguido de Bujalance, y a continuación llegó el primer equipo de 061 que venía de Córdoba, y tardó en llegar 35 minutos, que fue el que se fue directamente al segundo tren para empezar a hacer el triaje de los pacientes. Sobre lo que no hay discrepancia es que la primera noticia sobre el otro tren la tienen por el pasajero del Albia que ha llegado caminando hasta el Lirio y se lo ha contado a los guardias civiles, no porque desde el centro de control de Atocha se advirtiera de que eran 2 los escenarios del desastre. Ayer hablaron los 2 guardias civiles de Adamuz y confirmaron que hasta que no apareció este viajero no supieron nada de un Albia. Teníamos conocimiento de la existencia de un solo tren implicado, concretamente un Lirio. Y la verdad que no nos cuadraba mucho el que viniera la gente de la zona contraria de donde se encontraba el tren. Yo no sabía que había otro tren, yo pensé que era un vagón que había avanzado y allí yo creo que estaba lo peor. ¿Esta gente de dónde viene? Pues será otro vagón de este mismo tren que por lo que sea ha sido despedido más lejos. Luego ya entendieron que era otro tren, que era el Albia, y luego ya tuvieron ocasión de informar los propios guardias civiles al centro de control de Atocha de la desgracia enorme que allí se había producido. Según estos agentes, por tanto, cuando avisa un viajero del Albia, hablamos de las 8:15, ha pasado media hora ya desde el descarrilamiento. Al ministro Grande Marlaska ayer se le preguntó en la comparecencia ante la prensa, repetida y nítidamente, si desde Adif se había avisado a la Guardia Civil de que eran 2 los trenes, y de su respuesta o de su resistencia a dar una respuesta se concluye que ese aviso no se produjo. Se informó desde Atocha a los servicios de emergencia que había un segundo tren. Recibimos la indicación del accidente a las 19:47
a través del 112. ¿Conocían que había este segundo tren o por qué llegaron más tarde al Albia, incluso avisados por los propios pasajeros? 12 minutos después del trágico siniestro, la primera patrulla de la Guardia Civil, la más cercana, se encuentra ya en el lugar. En la llamada que recibieron no les comunicaron que había un Albia. Cuando se recibe una llamada de la existencia de una emergencia. La Guardia Civil recibió, ¿y a qué hora?, alguna segunda llamada de advertencia de que había un segundo tren, ya sea del 112, ya sea del centro de control de Atocha. En 12 minutos se trasladó al lugar de los hechos y tomó conocimiento de lo que allí desgraciadamente existía y había acontecido y tomó las medidas inmediatamente necesarias. Nadie pone en duda que la Guardia Civil reaccionara, en primer lugar, la Guardia Civil de Adamuz y luego ya todos sus demás compañeros que fueron llegando. Nadie pone en duda que la Guardia Civil, en cuanto tuvo noticia, acudió a ayudar. El asunto es qué es lo que falló para que en Atocha no detectaran que el Albia estaba siniestrado también y no tuvieran la precisión de enviar equipos de emergencia a los dos lugares de manera inmediata. Digo que esta parte de la historia también habrá de investigarse para establecer si hubo algún error, alguna negligencia y para corregir lo que proceda en el centro de Atocha, para que una situación como esta pues no se pueda volver a producir. 2 trenes descarrilados del que los servicios de emergencia inicialmente solo tienen noticia de uno de ellos. Habrá de investigarse y sin esperar a esa investigación, ahí sí que alguna explicación podría facilitar el gobierno, porque para aclarar este aspecto de esta historia no se requiere de complejas pruebas de laboratorio.